Naruto. Titiritero. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 10. Un trabajo de parcheo apresurado. Tirando de las cuerdas. Todo lo humano de mayor valor pende de cuerdas delgadas. Edmund Dwyer. Naruto no hizo gran cosa ese primer día. Pasó una buena hora simplemente observando los dos cadáveres que ocupaban su habitación, antes de volver a sellarlos. Se sentía mal. En cambio, deambuló por la torre, intentando no pensar en los dos cuerpos sellados que llevaba consigo. Eso tampoco le sirvió de mucho, aunque le permitió escuchar a dos Chunin hablando sobre la posibilidad de que no hubiera preliminares este año, dado el lento ingreso de los equipos de examinandos. Al parecer, solo 3 equipos, incluido el equipo 7, habían logrado entrar hasta el momento. Naruto hizo todo lo posible por evitarlos. Intentó bajar a la cantina en uno de los niveles inferiores, pero solo terminó picoteando su comida. El apetito lo abandonó rápidamente mientras picoteaba la carne. Imagínate, la carne animal cocinada no le sentaba bien en ese momento. Quizás si pensara en los cadáveres como simples animales, todo sería más fácil. Por alguna razón, la idea solo le daba náuseas, por no mencionar que no podía justificar que su compañero se alejara como ganado. Naoto Kunoichi, por otro lado, tras unas cuantas horas de agonía, regresó a su habitación, contemplando el cuerpo de Kin tendido sobre la cama. Había quitado el colchón, de modo que ella yacía sobre el duro soporte de madera que había debajo. Pensó que eso facilitaría las cosas. Sakura seguía encerrada, simplemente, no podía lidiar con ella ahora mismo. Podría cometer un error irreparable. Por otro lado, toda esta mentira ya le parecía un grave error. ¿Pero qué se suponía que debía hacer? Ir corriendo al Hokage y decirle que mintió sobre la muerte de su compañera de equipo solo para avanzar en los exámenes de Chunin, que ya había considerado profanar su cuerpo por la misma razón. Negó con la cabeza con firmeza, concentrándose en la otra chica por un momento. Lentamente, volvió la vista hacia ella, examinándola con atención por primera vez desde que recogió su cuerpo. Claro, las había mirado, pero nunca la había examinado con atención. Casi le recordaba al pájaro muerto que había usado como inspiración para Anne. Durante un rato, simplemente movió su cuerpo, levantándole los brazos, flexionando sus articulaciones, girando su cabeza a un lado y a otro. Por un minuto, incluso satisfizo una leve curiosidad infantil que sentía por el cuerpo femenino, antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Se sintió enfermo momentos después. El peso total de sus acciones finalmente lo golpeó. Aún así, volvió a examinar su cuerpo unos minutos después. Tras vomitar, se sintió un poco mejor, como si el simple hecho de reconocer sus acciones lo hubiera hecho mucho más fácil. Se sentía casi desconectado de la situación, como si simplemente estuviera guiando su cuerpo en lugar de vivirlo. Era casi como si la inminente fecha límite del rigor mortis lo presionara a actuar. Su mente se volvió clínica, enumerando rápidamente las cosas que tendría que hacer para convertir un cuerpo humano en una marioneta funcional. Era casi como un juego mental, y en eso lo convirtió. Tenía que hacerlo. Primero tuvo que romper las articulaciones, desconectando los principales músculos esqueléticos de los huesos para poder instalar sus propias articulaciones en su lugar. También tendría que extirpar los órganos internos, ya que ahora eran simplemente espacio desperdiciado. Tendría que drenar la sangre para que, si se cortaba, no hubiera evidencia de su origen. Para prevenir esto, tendría que reforzar tanto la piel como los músculos y el esqueleto con la resina especial que usaba en sus marionetas para aumentar su durabilidad. Era eficaz para absorber y fortalecer cualquier material que tocara, como había descubierto de joven. Había estado en su balcón, intentando ventilar su apartamento tras explotar otro frasco de veneno líquido, solo para descubrir que tenía una propiedad ligeramente corrosiva al tocar la madera. Había visto cómo se comía la barandilla de su balcón, pero por alguna razón no en ciertas zonas. Descubrió que un árbol que crecía cerca de su apartamento goteaba savia sobre su balcón. Dondequiera que la savia tocaba, la madera se volvía resistente a la corrosión. No solo eso, sino que se volvió mucho más fuerte, menos propensa a romperse, astillarse o cortarse. Cuando Naruto destiló la savia en resina, los efectos no hicieron más que aumentar. Sabía lo que tenía que hacer, pero al mirar el cuerpo, la carne pálida a pocos centímetros de él, sus manos temblaban. No podía, su cuerpo se negaba a hacer nada. Y de nuevo, se quedó allí sentado, simplemente mirando, como si pudiera hacer que todo esto sucediera sin tener que tocarla. Entonces, como si un interruptor invisible se hubiera activado en su mente, sus manos comenzaron a moverse sin que él se diera cuenta.
Se movían aturdidamente a través de los sellos manuales familiares y desgastados de una sencilla técnica de viento de rango D que usaba para cortar madera. Entonces, con los ojos vidriosos y no del todo concentrados, exhaló, trazando una línea recta a lo largo del torso de Kim. Había menos sangre de la que hubiera imaginado. Era como si estuviera en piloto automático, simplemente marcando cosas de una lista a medida que las hacía. Sus manos se movían con autonomía mientras sus ojos vagaban perezosamente, ciegos y apagados, pero con una mirada precisa. Trabajó incansablemente toda la noche, sin importarle cuando sentía las primeras llamadas del sueño en el fondo de su mente, sin prestar atención a cuando su estómago rugía pidiendo comida. Solo estaban sus manos y el cuerpo frente a él. No un humano, solo una marioneta incompleta. Había un tic-tac en el fondo de su mente y sabía que no desaparecería hasta que estuviera completo, hasta que la acabara. Solo cuando todo terminó, cuando por fin pudo mirarse las manos y ver la sangre en ellas, la realidad volvió a cobrar sentido. Su respiración, como si le hubieran robado durante unos minutos, volvió de repente a sus pulmones mientras dejaba escapar un jadeo ahogado, cayendo de espaldas al suelo y contemplándose las manos ensangrentadas. Kim lo observó desde su posición ahora erguida, con los ojos vidriosos, burlándose de él con su sonrisa, ahora permanente. Oh, Kami. Naruto no podía apartar la mirada, sus ojos estaban fijos en su cuerpo inmóvil. Ella simplemente estaba sentada allí, esperando a que la usara. Naruto se dio la vuelta de inmediato, vaciando su estómago en el suelo de nuevo y vomitando hasta que no quedó nada que expulsar. Sus manos cedieron y rodó boca arriba, tumbado junto a su propio vómito, mirando al techo. Solo que no lo veía. Solo podía ver el rostro sonriente de Kim, aún esperando. Sintió algo cálido en las mejillas solo para darse cuenta de que estaba llorando. No estaba seguro de cuándo había empezado. Pasó el resto de la noche acurrucado en un rincón, sin querer levantar la vista porque sabía que ella estaría allí sentada. Después de todo, no podía cerrar los ojos. Siempre estaría mirando. Sin embargo, sus ojos se desviaron hacia el pergamino en su bolsillo. Cada vez que lo hacían, sentía que la bilis le subía a la garganta. No pudo, otra vez no. Kakashi llegó de buen humor al último día del segundo examen. ¿Por qué no iba a estarlo? La nueva secuela de Icha Icha se estrenaba en una semana. Su adorable genin había aprobado en un solo día, lo que le había hecho ganar bastante dinero gracias a las apuestas del Jounin Sensei. Lo mejor de todo es que no había tenido que lidiar con la dinámica interesante de su equipo durante 5 días. Sí, todo salía bien, ataque. Por eso lucía su característica sonrisa mientras descendía entre los demás sensei en el balcón del nivel más bajo de la torre del campo de entrenamiento 44. Naturalmente, llegaba casi una hora tarde, así que el Hokage ya había terminado su discurso y los candidatos a Chunin subían al balcón. ¿Cómo estamos, mis adorables alumnos?, preguntó, mucho más animado de lo que debía. Como esperaba, sus 3 genin lo ignoraron de inmediato. Sasuke pasó junto a él con un pequeño gruñido de reconocimiento, con las manos en los bolsillos. Naruto simplemente se deslizó como un fantasma, con la capucha puesta y las gafas protectoras sobre los ojos. Sus rasgos eran mucho más fríos de lo que Kakashi recordaba haberlos visto. Sorprendentemente, Sakura estaba igual, pasando junto a él cabizbajo, con el cabello bastante despeinado y cayéndole sobre la cara. Tenía los ojos entrecerrados y parecía cansada. ¿Estás bien, Sakura?, preguntó Kakashi con amabilidad. Su genuina preocupación no se reflejaba en su voz, lo que le daba una impresión de frivolidad y desprecio. Sakura simplemente suspiró y se apoyó en la barandilla, con la cabeza ligeramente gacha mientras miraba el suelo de la arena con los ojos entrecerrados. Estoy bien, sensei, solo un poco cansada, respondió la chica con sueño. Kakashi asintió con otra sonrisa, girándose para charlar con otros sensei, sin notar cómo la tensión parecía disiparse de los hombros de Naruto. Todas las miradas se dirigieron al frente de la sala, donde la pizarra electrónica había terminado de mostrar los nombres, deteniéndose en Lee, el chico vestido de licra de antes y otro ninja de Konoha mayor que ellos. Al parecer, el Chunin que Naruto había escuchado se había equivocado. Había suficientes candidatos para una ronda preliminar. Quedaban 16 aspirantes Chunin en total. Todos los equipos de novatos, así como el equipo 9, habían logrado clasificar. También había un equipo más veterano de Konoha, del cual 2 miembros se habían retirado rápidamente por lesiones, dejando solo al oponente actual de Lee. También estaba el equipo de la arena, con el pelirrojo que Naruto ya había notado, así como un segundo equipo de Suna.
Se habían retirado casi de inmediato, lanzando miradas cautelosas al pelirrojo todo el tiempo. Eso no hizo que Naruto fuera menos cauteloso con el chico. La primera pelea de las preliminares fue decepcionantemente rápida, con Lee demostrando una destreza increíble en taijutsu. Su oponente, el único genin de Konoha mayor que había llegado hasta allí, intentaba usar lo que parecía ser una técnica de drenaje de chakra contra el chico con el corte de tazón. Por alguna razón, no pareció surtir efecto en Lee, permitiéndole aniquilar a su oponente con un taijutsu brutal y eficiente. Terminó con su oponente en un cráter en el suelo y un momento conmovedor, aunque no muy perturbador, entre Lee y su sensei. Naruto podría haberlos confundido con un horrible accidente de clonación si su sensei no les hubiera informado de lo contrario, quien parecía sospechosamente insensible a toda la exhibición. Los nombres comenzaron a circular nuevamente y la atención de Kakashi se desvió rápidamente cuando Sakura se puso su chaleco antibalas. «Sensei, ¿le importa si descanso un poco?», preguntó la pelirrosa con la misma voz apagada de antes. Realmente se veía cansada. «¿Puede despertarme cuando termine mi partido?». A Kakashi le habían informado que se había lesionado durante el segundo examen y que había necesitado tratamiento, pero desconocía la gravedad. Simplemente asintió con la cabeza, a lo que ella le devolvió una sonrisa agradecida antes de acercarse a la pared del balcón y sentarse con las piernas dobladas contra el pecho. Bajó la cabeza y, en cuestión de segundos, pareció que estaba dormida. Kakashi simplemente sonrió, pensando que debía de haberse quedado despierta preocupada por la tercera prueba. Pero no pudo pensar más en ello, pues finalmente llamaron a uno de sus estudiantes. Le dio a Naruto una palmadita alentadora en el hombro al pasar, pero el chico ni siquiera pareció notarlo. Si Kakashi no lo hubiera sabido, habría dicho que incluso Naruto parecía más cansado de lo habitual, pero con las ojeras permanentes de ese chico, por no hablar de las gafas protectoras, era difícil saberlo. Por supuesto, sus pensamientos se desviaron de inmediato por una palmadita mucho más efusiva en la espalda, cortesía del mismísimo Maito Gai. ¿No es esto excelente, Kakashi, amigo mío? Podemos ver a nuestros propios estudiantes enfrentarse entre sí con la llama de su juventud. ¿Hay un espectáculo más alegre? Kakashi miró más allá del hombre que lloraba y se dio cuenta de que efectivamente era el estudiante de Gai contra el que estaba emparejando a Naruto. En la arena, Tenten saltaba sobre las puntas de los pies, con un brillo de emoción en los ojos mientras sus dedos se movían inquietos. Era un marcado contraste con Naruto, quien parecía más una estatua que un organismo vivo, inmóvil mientras esperaba a que el supervisor comenzara el combate. En cuanto bajó el brazo, Tenten entró en acción lanzando una salva de kunai letalmente precisa contra el rubio. Naruto ni siquiera se movió y un momento después, todos los kunai impactaron, excepto que atravesaron al joven mientras su cuerpo se desvanecía. Tenten abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que un clon la había engañado antes de girarse al oír una voz. Espero que no te importe que te usen como conejillo de indias, pero no estoy acostumbrado a esta marioneta en una pelea. El tono apagado y sin vida de Naruto se extendió por la arena desde un lugar aparentemente desconocido, obligando a Tenten a buscarlo con la mirada. El público también estaba confundido. Quizás me lleve un tiempo acostumbrarme. Antes de que ninguno de ellos pudiera usar el Dijutsu para localizarlo, emergió del suelo, aparentemente derritiéndose, lo que hizo que Kakashi abriera los ojos de par en par. Nunca le había enseñado a Naruto la técnica del viaje subterráneo. Un ocupante en particular de la habitación miraba al chico como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Kankuro se decía a sí mismo que debía haber oído mal. Era imposible que el chico hubiera dicho que estaba usando una marioneta. Todavía no le he puesto nombre, aunque me inclino por Kane, entonó Naruto con cansancio, inquietando a Tenten mientras buscaba un pergamino en su chaqueta. Estaba a punto de detenerlo con otra descarga de armas, pero captó un movimiento con el rabillo del ojo. Giró bruscamente y, en cambio, lanzó su kunai contra el Naruto que estaba detrás de ella, solo para que se revelara que era un clon, simplemente como distracción. Esto le dio a Naruto tiempo suficiente para liberar el cuerpo de Kin, aunque para la mayoría habría sido irreconocible. Su piel pálida natural había desaparecido, y la resina la teñía de un beige más intenso, dándole una apariencia casi bronceada. Su piel parecía artificial y brillante, más sintética que la piel normal. Lo cual, por supuesto, era el objetivo. Su cabello, previamente cuidadosamente recogido, estaba suelto, esparciéndose como un sudario negro ondulante alrededor de la marioneta y ocultando parcialmente su rostro.
Sin embargo, lo que se podía ver eran unos ojos oscuros y vidriosos de un negro obsidiana puro, así como una sonrisa permanente que parecía tallada en su rostro por su mandíbula articulada. En el palco de los espectadores, 3 de los shinobi de Suna presentes se quedaron boquiabiertos, sin poder creer lo que veían sus ojos al ver auténticas técnicas de titiritero de Sunagakure, empleadas por un ninja de la hoja. No solo eso, sino que el chico era un simple genin cuyo sensei era conocido como Kakashi del Sharingan, quien ciertamente no era un titiritero. Kankuro, en particular, lo fulminaba con la mirada, hundiendo los dedos en la barandilla del palco hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Abajo, en la arena, Tenten no lo estaba haciendo mucho mejor, mirando confundida a la marioneta con aspecto humano. Kin, o Kane, comenzó a realizar una serie de movimientos de prueba, desde flexionar brazos y piernas hasta dar unos pasos tentativos hacia adelante. Su expresión inquietante nunca cambió. No es que pudiera. La marioneta en sí llevaba un conjunto de ropa de Naruto, ya que tenía poco más a mano, lo que significaba una camisa de rejilla con un chaleco encima, abotonado, por supuesto. Toda la ropa parecía andrajosa y desgastada, como si la hubieran rasgado intencionalmente. Lo cual era cierto. Solo sirvió para aumentar el escalofrío que desprendía la imitación humana cuando Naruto estaba detrás de ella, con el rostro como si estuviera tallado en piedra. Bien, ya estoy listo, dijo Naruto tras unos instantes de silencio ensordecedor. Esto sacó a Tenten de su confusión cuando una sonrisa amenazante se dibujó en sus labios. Será mejor que seas un muñeco. Desde las gradas, Kankuro lanzó un grito de indignación, solo para darse cuenta de que, por una vez, el insulto no iba dirigido a él. Volvió a fruncir el ceño al rubio encapuchado. Naruto, por otro lado, ignoró la burla, concentrándose en cómo movía los dedos. Controlar a Kin era como controlar a cualquier otra marioneta que hubiera creado o usado. En cierto modo, sin embargo, era exactamente igual a las marionetas que usaba, aunque tardó bastante en darse cuenta una vez que había superado su creación. Desde entonces, Naruto había sentido un extraño desapego de sí mismo y de las cosas que hacía, como si no fueran realmente sus propias acciones. Controlaba sus marionetas mediante descargas controladas de chakra enviadas a través de sus hilos mediante movimientos o combinaciones específicas de dedos. Estas activaban y manipulaban los conjuntos de sellos esparcidos por las marionetas, que a su vez controlaban procesos específicos de la marioneta. Kin era diferente. Usarla le parecía incorrecto. No era su marioneta. Era más como si estuviera forzando su cuerpo a colocarse en posición que guiándolo. Sin embargo, era el mismo principio. Descubrió que podía controlar activamente su red de chakras de la misma manera que controlaba los conjuntos de sellos en sus propias creaciones. La red de chakra era como la matriz de sellado más compleja que Naruto hubiera podido idear, lo que lo obligaba a simplificarla en tareas y comandos más útiles mediante gestos y movimientos. Eso era otro aspecto que Naruto consideraba incorrecto al usar una marioneta humana. No solo no la había creado, por lo que desconocía todas sus complejidades, sino que sentía que la estaba arruinando. Estaba desvirtuando una obra de arte tan hermosamente compleja y detallada, convirtiéndola en tareas feas y simples que simplemente estaban por debajo de ella. Naruto sintió que reducir a los humanos a marionetas era inherentemente insultante. La complejidad de un humano era lo que debería buscar en sus marionetas. Los mendigos no podían elegir, y Naruto no tenía más remedio que usar lo que tenía a mano. Tenten aprendió esto a las malas al empezar a lanzar una lluvia tras otra de kunai aparentemente interminables, y eso venía de un titiritero que sabía algo sobre suministros improbables de armas. Kin siempre estaba ahí, con los brazos en alto para desviar cada ataque con sus brazos reforzados. Se movía mucho más rápido que en vida, gracias tanto a la habilidad de Naruto como a su repentina ligereza. Sin embargo, sus movimientos eran notablemente espasmódicos, lo que demostraba la inexperiencia de Naruto con este tipo de marionetas. Aún así, era un escudo adecuado incluso para la lluvia más intensa de kunais y shurikens, y mientras estuviera ahí para interceptar cada descarga, importaba poco la precisión letal de Tenten. Sin embargo, había que reconocerle a la chica que empezó a ser creativa rápidamente, usando kunais para desviar la trayectoria de otros proyectiles en el aire e intentar sorprenderlo. Por supuesto, Kin era bastante maniobrable y siempre la mantenía lo suficientemente cerca como para que no se convirtiera en un problema. A medida que avanzaba el combate, era evidente que se sentía cada vez más cómodo con su uso. Sus movimientos se volvían más fluidos y sus defensas, más creativas. Solo cuando Tenten pareció quedarse sin sus innumerables armas y buscaba un pergamino, Naruto pasó a la ofensiva.
Por experiencia propia, sabía que permitir que un oponente recuperara un pergamino por cualquier motivo solía ser un error. El equipo Otto lo había aprendido de sobra. Kin se lanzó hacia adelante repentinamente, moviéndose a velocidades que el propio Naruto no habría podido igualar, y de repente se encontró dentro de la guardia de Tenten, impactándola y obligándola a retroceder de un salto. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, como lo demostró una delgada línea roja que apareció repentinamente bajo su camisa rota de estilo chino. Quizás quieras rendirte en los próximos segundos, gritó Naruto de repente, todavía con ese tono monótono y gracioso mientras hacía que Kin volviera a su lado, confundiendo a su oponente al no presionar la ofensiva. Tenten simplemente lo miró como si estuviera loca. Apenas había sentido el rasguño bajo el pecho, y él quería que se rindiera. En las gradas, Sasuke se tapó la cara con las manos, sabiendo lo que Naruto había hecho y sabiendo ya que el combate había terminado. La mayoría de los espectadores, por otro lado, parecían tan confundidos como Tenten, pero Kankuro seguía furioso. Quizás incluso más que antes. PFFT, niña, no sé a qué clase de oponentes te has enfrentado antes, pero si crees que un pequeño rasguño como este, Tenten se quedó callada de repente mientras sus párpados se cerraban. Una sensación de ardor se extendía desde su estómago, entumeciendo su cuerpo y nublando su mente. Aguantó valientemente durante 4 segundos antes de que su cuerpo se desplomara inútilmente a un lado, con el pergamino que sostenía rodando lejos de ella. Naruto se acercó a su cuerpo boca abajo, sacó una pequeña jeringa de su bolsillo con un pequeño gesto y rápidamente se la clavó en el estómago, justo debajo del corte. Entonces, mientras los espectadores observaban con una mezcla de confusión y asombro, simplemente se dirigió a su lugar en el balcón. Entonces, cuando el supervisor superó su sorpresa y dio por finalizado el encuentro, fue como si se hubiera derribado una especie de barrera que había estado impidiendo que los espectadores dijeran nada. Los novatos le pidieron a su sensei que averiguara qué había sucedido, mientras que Gai y Sumin y yo se apresuraron a recuperar el cuerpo inconsciente de Tenten, gritando sobre su apasionada juventud o algo por el estilo. Fue el equipo Suna el que más habló mientras Kankuro miraba fijamente a la estoica rubia. ¿Qué demonios es esto? ¿Cómo sabe un mocoso de Konoha manejar marionetas? El chico con pinta de kabuki señaló con enojo hacia el otro lado de la arena con una mano, mientras con la otra se acercaba al gran bulto envuelto que llevaba a la espalda. Incluso el sensei del chico, un hombre alto con un velo que le cubría la mitad del rostro y el atuendo habitual de Suna Jounin, miraba al Hokage. ¿Qué significa esto, Hokage? Preguntó el hombre corpulento, entrecerrando peligrosamente el ojo visible al mirar al anciano. Incluso mientras la sala estallaba en un clamor y nadie podía oír sus pensamientos por encima del ruido, el Hokage simplemente permaneció allí, con la mirada neutra mientras fumaba suavemente su pipa, como si estuviera sentado en su oficina y no sobre un posible incidente internacional. Silencio. Gritó Anko de repente, con un tic en el ojo, molesta, mientras proyectaba su voz con chakra, hasta el punto de que algunos genin se vieron obligados a taparse los oídos. Se hizo un silencio inmediato, permitiendo que todos oyeran mientras Hiruzen se aclaraba la garganta suavemente y se giraba hacia el supervisor de cabello morado con una leve sonrisa. Gracias, Anko-chan. La mujer simplemente esbozó una sonrisa asesina mientras el anciano Kage se volvía para dirigirse a todos los presentes. Entiendo que puede haber algunos asuntos que deban abordarse. Sin embargo, creo que estas preocupaciones pueden esperar hasta después de las rondas preliminares. Estaré encantado de dedicar mi tiempo a disipar cualquier inquietud que los delegados de Sunagakure puedan tener en mi oficina, no en presencia de quienes no le incumben. Tras una mirada neutral a la sala, el Hokage finalmente asintió al ver que todos estaban acomodados. Ahora, Hayate-kun, por favor. Hizo un gesto al hombre de aspecto enfermizo que había estado manejando las preliminares hasta el momento, quien tosió en su mano ante la repentina atención. Ah, cierto, Hokage-sama. Bueno, entonces los próximos concursantes serán, levantó la vista hacia la pantalla de ciclos, que finalmente se detuvo en 2 nombres, y uno de los chicos en cuestión tragó saliva al instante. Akamichi Chouji y Uchiha Sasuke. Ambos chicos bajaron a la arena, uno con mucha más vacilación que el otro. Sin embargo, el resultado del combate bien podría haber estado predestinado. Ni siquiera parecía que Chouji quisiera estar allí, pero aún así, todos lo vieron realizar el ejercicio. Como era de esperar, todo terminó en un instante. Choihu no pudo seguir el ritmo de Sasuke y cayó al suelo gimiendo en un minuto. Sasuke simplemente abandonó la arena con aspecto insatisfecho e irritado por la falta de desafío.
No se dio cuenta de la forma en que el Hokage y Anko lo miraban fijamente, como si buscaran algo que no estaba allí, y eso los confundió. Anko, en particular, seguía mirándolo de reojo de vez en cuando, frotándose el cuello al hacerlo. ¿Era mentira lo que le habían dicho? La atención de todos se desvió cuando el tablero electrónico se detuvo de nuevo en los siguientes dos nombres. Sakura, la pelirroja, levantó la cabeza aturdida para mirar a su sensei, quien simplemente hizo un gesto con la cabeza hacia el tablero. Parece que ya tienes la victoria, mátalos, animó Kakashi con una sonrisa radiante. Por cómo iban sus genin, iba a vencer fácilmente a los otros Jounin con sus apuestas. Ya había estado lanzando miradas de sorna de Gai y Asuma, ya que sus genin habían sido derrotados por el suyo sin mayor problema. Claro, no podía atribuirse la culpa, ya que Sasuke era un prodigio por derecho propio y Naruto había aprendido todas sus habilidades por sí solo, pero bueno, no tenían por qué saberlo. Además, parecía que Sakura había conseguido la mejor pareja posible. Vaya, parece que somos tú y yo, exclamó Ino con un gesto ausente de la cabeza, con una sonrisa de confianza dibujada en su rostro. Ni siquiera me sorprende tanto. Es solo otra oportunidad para demostrarle a Sasuke cuánto mejor soy para él. Sakura, por otro lado, simplemente se hundió en una posición lista, su cabello desordenado cubriendo la mayor parte de su rostro a excepción de un ojo entrecerrado. ¿Podemos empezar ya?, preguntó con voz cansada, lo que hizo que Ino frunciera el ceño antes de justificarlo como una especie de engaño. Sakura no la sorprendería tan fácilmente. En el balcón, Kakashi miró a sus otros genin, notando que ambos observaban el encuentro con atención, aunque ninguno de sus rostros mostraba mucha emoción. Estaba bastante orgulloso de sus alumnos. En cada uno de sus encuentros, los demás los habían observado con apoyo, salvo Sakura, por supuesto, pero comprendía que estuviera agotada y un poco conmocionada por el bosque. Aún así, solo imaginaba que serviría para fortalecerla en el futuro. En ese sentido, el supervisor finalmente decidió comenzar el combate. Antes de que Ino pudiera lanzarse a otro breve monólogo, Sakura se lanzó hacia adelante con una velocidad que sorprendió a la rubia. La pelirrosa ciertamente no había sido tan rápida al salir de la academia. Con los espectadores, Kakashi sonrió bajo su máscara. Ya parecía otra victoria fácil. Ino levantó un kunai justo a tiempo para desviar el de Sakura, que la chica había sacado de su funda con un gesto inusual. Hubo un breve empate entre las dos, ya que Sakura intentó derribar el kunai mientras Ino la retenía. ¿Qué te pasa, frente? Ino logró gruñir entre dientes. ¿Cuándo se había vuelto Sakura tan fuerte? ¿Necesitas ir con todo para empezar porque sabes que si no tienes ninguna posibilidad de vencerme? Logró desviar el arma y retroceder con una voltereta, solo para encontrarse con Sakura cargándola de nuevo. Lanzó una ráfaga de shurikens, solo algunos acertados, pero Sakura se deslizó bajo ellos sin mucha dificultad. Incluso con el pelo cubriendo gran parte de su rostro, parecía tener una excelente visión del terreno. Entonces, de repente, volvieron a estar cerca, enfrascadas en una batalla de taijutsu a ritmo medio. Rápidamente se demostró que Ino era la más rápida y flexible de las dos, sin embargo, Sakura era más fuerte y ni siquiera parecía notar la mitad de los golpes que conectaban. Parecían muy igualadas. El silencioso combate de taijutsu continuó durante un minuto más, sin que ninguna de las chicas obtuviera ventaja sobre la otra hasta que Ino, de repente, encontró la oportunidad de meter la mano en su bolsa. La sacó con varios shurikens entre los nudillos, que rápidamente cortó. Sakura respondió rápidamente, cubriéndose la cara con los brazos, solo para que Ino sonriera con sorna al dejarle 3 pequeños cortes en el antebrazo. Sakura saltó hacia atrás para dejar espacio, con el rostro contorsionado un instante después, aunque nadie notó la demora, salvo Ino, que estaba más ocupada con otras cosas. ¿Qué tal esa frente? ¿Lista para rendirte ya?, preguntó Ino con aire de suficiencia mientras Sakura se agarraba las heridas sangrantes, con el rostro aún contraído por la molestia. Sin embargo, no dijo nada, simplemente se arrancó una de sus mangas cortas para usarla como vendaje improvisado. Ino hizo una mueca al oír eso, recuperando su postura mientras ambas corrían una hacia la otra. Siguió otro ataque de taijutsu, pero era evidente que Sakura prefería su brazo sano e Ino se aprovechó rápidamente, demostrando que el taijutsu no le funcionaría a la pelirrosa. Saltó hacia atrás en el mismo instante en que Ino soltó un puñado de kunai que dieron justo en el blanco. Claro que eran bastante lentos y habrían sido simplemente para esquivar, pero ese era el punto. Ino solo intentaba empujar a Sakura contra la pared para poder rematar con su ahora superior taijutsu.
Así habría sido, si los dedos de Naruto no se hubieran crispado de repente de una manera muy diferente. De repente, ocurrieron multitud de cosas. Sakura intentó esquivar, pero puso el pie justo sobre uno de los kunai descartados de la pelea de Tenten con Naruto. Los ojos de Ino se abrieron de par en par, alarmada, al acercarse el kunai. Sakura, de repente, no pudo esquivarlo, se torció el tobillo y tropezó. Se oyó un chapoteo húmedo y numerosos golpes sordos antes de que toda la arena quedara en silencio, salvo por el único sonido del cuerpo de Sakura cayendo al suelo. Entonces, hubo un frenesí de actividad. Kakashi saltó la barandilla y corrió hacia su estudiante justo cuando el ninja médico irrumpió en escena, examinando frenéticamente el cuerpo de la chica. No hacía falta ser ninja médico para saber que un kunai en el corazón, otro en el cuello y varios más en varias partes del cuerpo no era algo bueno. Incluso mientras la subían rápidamente a una camilla, sus rostros estaban sombríos. Ino se desplomó en el suelo, con los ojos abiertos y sin ver nada, mientras reflexionaba sobre lo que acababa de hacer. Kakashi hacía lo mismo, observando el cuerpo inerte de la chica mientras se la llevaban con los ojos abiertos y las manos ligeramente temblorosas. Susurraba algo para sí mismo, pero nadie podía oírlo, aunque no lo intentaran. Inmediatamente, los sensei Jounin de los novatos se volvieron hacia sus alumnos, asegurándoles que Sakura estaría bien y que no debían preocuparse. Ino fue conducida suavemente fuera de la arena por su sensei mientras toda la arena recuperaba cierta calma. La conmoción se cernía sobre la sala como un manto. Para un rubio encapuchado, el único sonido que se oía escapar de sus labios era un suspiro silencioso y aliviado. Su rostro reflejaba la conmoción necesaria. Después de todo, solo tenía que recordar cómo encontró a Sakura y sus rasgos se reacomodaron naturalmente. Por dentro, la emoción lo atormentaba. Una parte de él estaba disgustada por lo que acababa de hacer. Otra parte, sin embargo, que solo aumentaba su disgusto, estaba ligeramente orgullosa de haberlo logrado. Aprender del cuerpo de Kin que podía manipular sus movimientos directamente a través de su sistema circulatorio de chakra fue una bendición. Si lo manipulaba correctamente, podía reactivar cualquier función corporal sin una orden del cerebro. De esa manera, había mantenido el corazón de Sakura latiendo y sus pulmones respirando mucho después de su muerte. A todos los efectos, Sakura había estado viva durante las últimas horas. Los médicos no encontrarían nada malo en su muerte. Sin embargo, cuando Naruto vio a Kakashi subir las escaleras hacia ellos, con el rostro inexpresivo e indescifrable, sintió una punzada en el pecho que no podía explicar. ¿Kakashi-sensei? Esa sería la primera emoción que no fuera irritación o diversión que Kakashi había escuchado del joven titiritero, y apenas se registró. ¿Sakura va a estar bien?, preguntó Naruto en voz baja. La mirada que recibió del hombre fue todo lo que necesitó ver, y rápidamente se desplomó contra la pared, su rostro casi copiando la máscara inexpresiva de Kakashi, rasgo por rasgo. Aunque era principalmente una actuación, la confusión que sentía por dentro era demasiado real. Ahora que todo había terminado, ¿qué se suponía que debía sentir? ¿Qué sintió? Siguiente capítulo. Costuras tensadas.